Buenos días, mi nombre es Matías Alcalde y voy a presentar el proyecto del curso de taller integrador, un sistema de auditoría semántica basada en GraphRag para validar las citas y referencias de una tesis. Lo resumo en una frase antes de empezar. Este sistema comprueba que lo que un tesista afirma esté realmente contenido en el paper que cita. No que la referencia exista, no que el formato sea correcto, sino que el contenido diga lo que se afirma que dice. Verificar la fidelidad de una cita es trabajo experto y no escala. Para hacerlo bien, el asesor tendría que descargar cada paper citado y contrastar afirmación contra fuente decenas o cientos de veces por tesis. En la práctica, nadie lo hace de forma exhaustiva. Y con los asistentes de escritura basados en modelos de lenguaje, aparecieron dos vías nuevas de contaminación. La primera es la cita fabricada, una referencia que simplemente no existe. La segunda, más difícil de detectar, es la distorsión de la fuente. La referencia existe, el paper existe, pero la paráfrasis exagera, tergiversa o incluso invierte lo que el paper original sostiene. Las cifras dicen que hay una tasa de error en citaciones médicas de 14,5% y de esos errores el 64,8% la fuente no sustenta o directamente contradice lo que se le atribuye. Sobre los LLM, el 55% de las citas de GPT 3.5 y el 18% de las de GPT 4 están enteramente fabricadas, según dice Walters y Wilder 2023. Ahora, ¿y las herramientas que ya existen? Bueno, Turnitin, por un lado, mide solapamiento textual, que es otra cosa, es decir, detecta copia, no infidelidad. Zotero, por otro lado, valida formato y metadatos de la referencia. Entonces, ninguna verifica el contenido citado contra el texto real del paper. Ese es el vacío que este proyecto busca atacar. Ahora, respecto a los objetivos. El objetivo general fue diseñar, desarrollar y validar una aplicación web que audite la fidelidad semántica de las citas de una tesis, en PDF, contra el texto real de sus fuentes, utilizando un grafo de conocimientos y recuperación híbrida, GraphRag, con un juez basado en LLM y que produzca un veredicto trazable por cita. Los cinco objetivos específicos son los siguientes. El primero, extraer las citas y referencias del PDF y construirlas como un grafo en Neo 4J. El segundo es conseguir el texto real de cada paper, solo por DOI, e indexarlo como embedding. El tercero era recuperar la evidencia de cada cita combinando el grafo con búsqueda vectorial bilingüe. El cuarto es emitir el veredicto, support, refutes o no info, con justificación y evidencia. Y el quinto es evaluar la calidad interna del sistema con el framework Ragas. Sobre cómo se desarrolló. Se utilizó Scrum en dos sprints, con el asesor como Product Owner. Él definió las prioridades y validó cada incremento en las revisiones semanales. En cifras verificables del repositorio, fueron unas 10 semanas de desarrollo, con 92 commits en total y 22 pull requests. Ahora, quiero explicar por qué se escogió Scrum y no Cascada. Bueno, hubieron decisiones que a día de hoy parecen obvias, como por ejemplo el verificar solamente la referencia mediante el DOI o hacer recuperación bilingüe, ya que las tesis están en español y los papers referenciados en inglés. O, por ejemplo, los umbrales de vinculación entre la cita y la referencia. Bueno, estas decisiones no las teníamos al comenzar. Salieron de problemas que aparecieron trabajando y Scrum nos permitió incorporar ese aprendizaje entre sprints. Entonces, las diapositivas que continúan, que están a continuación, son los problemas que se encontraron y cómo se resolvieron. El primer sprint se enfocó desde la entrega del PDF, es decir, del ingreso del PDF, es decir, el informe de tesis, hasta su conversión en un grafo de conocimiento revisable. Hubo tres problemas que vale la pena contar. El primero, el sistema no detectaba correctamente la sección de bibliografías en ciertos PDFs. El texto se veía perfectamente en pantalla, pero los reges de sección no conectaban, no machaban. La causa era que en algunos PDFs estaban incrustados caracteres invisibles, de ancho cero o de guiones suaves, dentro de la sección de referencias. La solución fue sanear el texto en un punto del pipeline,
antes de que ningún regex lo toque. Los LLM no sacaban la cita completa, muchas veces se cortaba debido a que en el PDF habían saltos de línea. La decisión que se tomó fue que hubiese un paso intermedio donde hubiese una revisión humana obligatoria. Es decir, el usuario es capaz de corregir las citas y las referencias sobre el PDF antes de que el sistema busque nada. Claro que bajo una previa búsqueda inicial del LLM para agilizar este trabajo. La mayoría de casos el LLM lo saca correctamente, pero hay algunos casos que el humano debe validar antes de que pase a continuación. El segundo sprint fue básicamente desde el del grafo de conocimiento hacia los veredictos. Entonces, buscar el paper por título muchas veces traía el paper equivocado, ¿no? Porque al principio, si una referencia no tenía DOI, se buscaba en Crossref por título y autor. Entonces se devolvían papers en algunas ocasiones incorrectos con score de coincidencia alto. Eh, es el peor caso posible porque el error se ve confiable. Es decir, se buscaba el autor con el título de la paper y terminaba entregando o terminaba descargándose un paper que quizás tenía el mismo apellido del autor y el título con pequeñas variaciones. Entonces lo que se decidió básicamente fue la descarga o la búsqueda de estos papers exclusivamente por el DOI. Para cerrar la experiencia, vamos a hablar ahora sobre la puesta en producción y la evaluación. Las fases largas, como son extracción, verificación y auditoría de las citas, tardan varios minutos, así que corren en hilos de fondo y el avance se reporta al navegador por servers and events. Esto nos dio el problema más difícil de diagnosticar del proyecto. En local funcionaba excelente, pero en Cloud Run el hilo de fondo se congelaba. La causa es que Cloud Run le quita CPU al contenedor cuando no hay una petición HTTP activa. Esto se resolvió desplegando con el flag no CPU throttling, que pasó a ser un requisito obligatorio del despliegue. El aporte técnico principal es el graph rack dirigido, es decir, usar el grafo para restringir la búsqueda del paper correcto. De todos los sistemas de verificación que revisamos, ninguno ancla su revisión a la identidad exacta de la fuente citada. El segundo aporte es la recuperación bilingüe. Ninguno de los trabajos del estado de arte aborda el caso. El idioma de la tesis no es el idioma de la fuente, que es exactamente nuestra realidad. Tesis en español que citan literatura en inglés. El tercero es la trazabilidad. Ningún veredicto se emite sin evidencia adjunta. Es un requisito no funcional del sistema. El resultado es auditable por una persona. No es una caja negra que dice sospechoso. El beneficiario directo es el asesor y el jurado. Es decir, esto va a ahorrar mucho tiempo para las auditorías de los diferentes informes de tesis. Y el indirecto es el tesista, que puede detectar y corregir sus propias citas infieles antes de sustentar. Ahora, la barrera de entrada es mínima. La arquitectura corre sobre capas gratuitas y un bucket que escala a cero. Ahora, una precisión que me parece muy importante es que el sistema asiste el criterio del asesor, no lo sustituye. Por eso la revisión humana es obligatoria por diseño, no opcional. Conclusiones. La primera, los 5 objetivos específicos se implementaron. La evaluación que reporto corresponde al objetivo específico número 5. Segunda, el Faithfulness de 0,873 confirma que el juez opera con el comportamiento conservador con el que se diseñó. Se funda en la evidencia y elucina poco. Eso valida los criterios anticoincidencia temática. Tercero, el sistema muestra alta consistencia interna. Dicho de la forma más simple, no inventa sustento donde no lo hay. Cuarto, y esta es una limitación asumida a conciencia, verificar solo por DOI garantiza trazabilidad y elimina falsos positivos, pero deja fuera las fuentes sin DOI o sin PDF accesible. Eso acota la validez de las conclusiones al conjunto de citas efectivamente verificables, pero en nuestra opinión preferimos un sistema que verifique menos y no se equivoque a uno que cubra todo y falle en silencio. Y finalmente la quinta, hay limitaciones que no son defectos de implementación. Por ejemplo, la no estandarización del formato de tesis en la universidad o el muro de pago de buena parte de los papers que empuja a veredictos hacia no info por falta de cobertura y no por razonamiento. Eso sería todo. Muchas gracias.